Pues bienvenidos nuevamente a esta sesión de diálogo sobre la llamada. Hoy vamos a hablar del capítulo 5 y 6, pero igualmente si tenéis alguna pregunta sobre el libro o capítulos anteriores o cosas que se hayan quedado, digamos, en el tintero, pues con mucho gusto, si puedo, las respondo. Así que, bueno, damos paso a Humberto desde Perú y que con mucha amabilidad está coordinando estos encuentros. Así que, Humberto, si quieres empezamos contigo y luego con las personas que están aquí acompañándonos. Ok, Gonzalo, gracias. Ujú. Bueno, por acá buenos días al grupo. Acá prosiguiendo con los capítulos 5 y 6, el capítulo 5 es la preparación y en el capítulo 6 tenemos el alma gemela. Me parece este capítulo 6 hasta el momento uno de los que considero muy hermosos, muy dulces, se puede decir así, en la fase que vamos a comentar ahora sobre el conocer a Ariadna. Gonzalo, en la preparación, en el libro de la preparación, que viene a ser una especie de consecuencia de los capítulos anteriores, que después de tener una crisis, en este caso de los árabes, surge una calma, un resurgimiento, un reconocimiento de lo que es una nueva realidad, un nuevo orden basado en regresar a la parte uh, del verdadero sentido del pueblo, de lo que tenía ahí. También es hablar un poco sobre el destino que tenía astralmente Lorenzo. Lo que no comprendo si había o no había determinado en la edad de Lorenzo el hecho de que no influían sus padres, o su padre en este caso, en el destino de Lorenzo, y determinaba una edad para poder él encontrar, como decir, no sé, en la parte espiritual, que sea a los 13, 14, no sé qué edad, en que pueda ya él recibir una indicación de cuál era su destino. Bueno, en cuanto a la preparación, en realidad la evolución de las personas siempre pasa por, digamos, fallo, prueba y error, ¿no? Por decirlo así, por práctica. Entonces, la vía del centro es la vía del equilibrio. Y es el capítulo 5 donde, digamos, ha llegado a ese equilibrio, la comunidad. Porque antes habíamos visto que habían cometido un error por exceso, porque había habido demasiada permisividad, y luego hay demasiada austeridad y se corrige. Y es donde, digamos, que es lo que ocurre después de las crisis, que se corrigen los excesos cometidos en anteriores etapas. Entonces, la siguiente fase de preparación es para una nueva evolución. Y esto nos pasa también a nivel individual, que cometemos errores por exceso o por defecto y luego llegamos a un equilibrio, seguimos creciendo y volvemos a cometer errores por exceso o por defecto. Porque en la vida es así, es un constante aprendizaje y un movimiento. Entonces, esto en cuanto a la preparación, a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, digamos que los padres inconscientemente ya tienen una determinación sobre lo que quieren para los hijos. Esto como regla general. Y no era una cuestión de edad, sino que el padre de Lorenzo ya quería, digamos, ser visto como el que seguía las normas de la época. Entonces, al hermano mayor le manda al ejército, al segundo hermano a ser monje, que era lo que se llevaba en la época,
a la hermana de Lorenzo a ser monja y entonces a Lorenzo por descarte, y esto suele ocurrir en los hermanos menores, que se quedan con el negocio familiar y además a cuidar a los padres. Es frecuente además que hay casos donde matrimonios que ya tienen hijos mayores deciden tener un niño o una niña, si es niña mejor para ellos incluso, para que les cuiden. Y ya desde antes de nacer ya le empiezan a determinar. En este caso no fue tan radical, pero digamos como que ya tenía una idea sobre lo que quería para su hijo. Y esto se desarrolla durante toda la infancia de Lorenzo, porque la determinación paterna era a lo que Lorenzo se tenía que enfrentar. Y, de hecho, la mayoría de los hijos, en cierto modo, cuando se produce en la edad de la adolescencia, que siempre dicen que los niños están muy rebeldes, lo que están haciendo los niños, esa rebeldía es una rebeldía contra la determinación familiar, la determinación paterna y materna. Y si no existe esa rebeldía, si el niño es muy obediente, tarde o temprano en un futuro la va a sacar de alguna otra forma. Y es la parábola del hijo pródigo que había comentado en algún vídeo de YouTube, que el hijo que se queda es el que no se rebela, es el que se queda sin rebelarse. En cambio Lorenzo se rebela contra el padre. Preguntas, más preguntas. Sí, bueno, podremos intercalar con mucho gusto, porque es muy rico este capítulo, sobre todo en la parte que medita también Lorenzo, que le gusta de disfrutar de lo poco, ¿no? De la compañía de un pastor, admirar la naturaleza. Eso ya indica de esa preparación que él tenía innata, pero que él sabe apreciarla muy bien. Como creo que fue Santo Tomás que decía, ¿no? De lo poco, poco. No, de lo poco y poco. Necesito poco y de lo poco que necesito poco. Exacto. Bien. Magdalena sí ha preparado también un buen resumen de preguntas y algunas dudas, creo. Sí, Magdalena, sí. ahora le doy paso, pero también puse este capítulo Sí. también para los padres que lean el libro, que vean que la educación de los hijos no solamente está en el colegio, en la escuela, que hay algunos padres que a lo mejor mandan al niño a la escuela y ahí ya se olvidan. Digamos que la educación integral de las personas pasa por el contacto con la naturaleza, el aprendizaje precisamente de todo aquello que no te enseñan en la escuela. Porque ahí es donde está lo importante. Hay personas que lo han hecho muy mal en la escuela, por ejemplo Edison, han sacado muy malas notas, o hay personas que son grandes empresarios que en lugar de ir a la escuela lo que hacían era observar el comportamiento de los animales. Sabiendo el comportamiento de los animales, por ese conocimiento, ha montado grandes empresas, porque han percibido en la naturaleza las leyes del comportamiento del mundo animal que luego los hombres lo heredan inconscientemente. Entonces puse ese capítulo para que, digamos, que ayudar a los padres a que hagan una educación un poco más integral. No solamente el contenido académico, sino también lo que significa el caminar, el contacto con la naturaleza, ver las estrellas, ver el mundo animal, el arco iris, qué le pasa, la tormenta, ¿no? Así que por eso lo puse también. Magdalena. Bueno, os estaba oyendo comentar esto y quizás una de las preguntas era algo así parecido, ¿no? Cuando Lorenzo con 12 años entra en la vida predeterminada por su padre, Daniel, el astrólogo, habla con Lorenzo, ¿no? Para explicarle que es el momento propicio para aprender un oficio, ¿no? Y conocer el sentido práctico de la vida. Entonces, claro, la pregunta era, ¿esta es una preparación para ganarse la vida y a la vez flexibilizar o aplicar la influencia que tiene sobre Lorenzo Daniel para que pueda continuar encontrando respuestas a sus preguntas? Entonces, a lo mejor era lo que estabais comentando,
de estar con los pastores, o sea, que le daba esa flexibilidad para decir, aprende el oficio, pero también pues continúa haciendo eso que te gusta, ¿no? Y a lo mejor era lo que estabas comentando. Sí, eso también lo puse en el capítulo como un consejo que le dan, porque hay veces que en la vida tenemos que hacer cosas que realmente no nos gustan. Idealmente hacemos todo lo que nos gusta, pero hay momentos donde necesitamos a lo mejor aprender cosas, sobre todo el sentido práctico de la vida. Y en el caso de Lorenzo era necesario porque ya tenía, en su carta natal era Sagitario en la casa 12, que era un místico, un viajero místico. Pero necesitaba, para no volverse loco, aprender un oficio. Y entonces hay veces que dices, bueno, como parte de mi aprendizaje, esto por ejemplo le pasó a Moisés en su etapa cuando se va de Egipto, necesita aprender sobre el mundo, sobre los negocios, sobre cómo se hacen las cosas, porque si no, se corre el riesgo de convertirse en un lunático. Entonces, el padrino le dice, mira, viendo tu caso actual, tu padre ya ha decidido por ti, te ha sacado de la escuela, ya que tienes que aprenderlo sí o sí, pues por lo menos esmérate en aprenderlo y saca las cosas buenas. Es un poco lo que nos ocurre ahora con el COVID. Ya que estamos confinados, vamos a sacar lo mejor del confinamiento. Porque rebelarse y irte a la policía y no sé qué, a lo mejor no es la mejor idea. Quizá hay ideas mejores dentro de la situación. Entonces, Daniel le da este sentido práctico. Silvia. Hola, buenas tardes. A ver, os comento, del capítulo 5, en general el capítulo me gusta mucho porque creo que contiene mucha información valiosa. Por ejemplo, cuando empieza y está hablando de la tormenta, ¿no? De que cuando hay tensión se producen situaciones así para, digamos, para destensionar eso. Bueno, en esa parte del capítulo la verdad es que yo lo leía y inevitablemente lo extrapolé a la situación que tenemos ahora mismo. Fue, no sé, son de esas cosas que me pasa cuando leo el libro, que lo voy leyendo y automáticamente lo extrapolas a situaciones. Esa, por ejemplo, luego más adelante también en el capítulo me gusta mucho cuando hace referencia a que tenemos que acordarnos de nosotros y tenemos oportunidades, pero no tenemos que olvidarnos de nosotros. Entonces, eso me gustaría, Gonzalo, que me lo ampliaras un poquito más, porque a lo mejor es la interpretación que yo le he dado, pero me gustaría saber exactamente a qué te referías tú cuando escribes eso en el libro, en el capítulo. Sí, bueno, en relación a la tensión se produce cuando hay demasiada energía y la estructura, que es como una vasija, no puede aguantar tanta energía. Entonces, digamos que la estructura se tensiona, hay una presión también a nivel psicológico ocurre. Cuando hay mucha presión psicológica, esa presión, esa energía tiene que salir por algún lado. Por eso es tan bueno hacer deporte, para que esa energía que se va acumulando vaya saliendo paulatinamente, no vaya saliendo de golpe. Entonces, en el caso del capítulo 5, la tormenta, básicamente lo que le dice Daniel a Lorenzo es que es una ley natural que se puede aplicar a todo. Cuando hay demasiada tensión, eso va a explotar, va a estallar. Entonces, se tiene que equilibrar de alguna otra manera. Entonces, lo mejor es que nosotros vayamos poco a poco sin permitir que se acumule tanta energía o tanta tensión. Esto, por ejemplo, cuando tienes alguna cuestión con alguna persona, dicen en México que las dudas que no se aclaran forman mares de rencores. Lo que significa que es que si no se habla, y hablando, digamos, se va bajando la tensión, se va creando tensión y al final se suelta todo en un momento y en un momento inapropiado. Entonces, es mejor irlo equilibrando poco a poco. Y ahí es donde nosotros podemos practicar. Y en cuanto a lo que comentas de que se tiene que preocupar por sí mismo, básicamente nuestra responsabilidad primera es con nosotros.
Antes de ocuparnos de los demás, nuestro trabajo es ocuparnos de nuestro cuerpo físico, de nuestra situación psicológica, de nuestra situación espiritual. Es decir, si se nos ha otorgado un cuerpo, una psique, una mente, es por algo, es para que la cuidemos. Entonces, cuidar a los demás antes de cuidarnos a nosotros es equivalente a ponerte a limpiar el vecindario cuando tienes tu casa sucia. Entonces, lo primero es uno. La responsabilidad es con uno siempre. El alimento primero es para uno y luego para los demás. Entonces, allí hay una máxima espiritual que dice que no se puede dar lo que uno no tiene. Entonces, para poder dar, uno tiene primero que, digamos, tenerlo, ser capaz de... Y para eso necesitas preocuparte por ti. Entonces, el egoísmo, hay un egoísmo encubierto a través de la culpa, donde te dicen, abandónate tú y entrégate a los demás. Pero eso es una manera de quitarte la responsabilidad sobre ti. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, es curioso lo último que has dicho, porque a nivel sociedad siempre, desde que eres pequeño, muchas veces te enseñan que el egoísmo es pensar en ti, o sea, antes que en los demás. Entonces, enfocado desde lo que tú estás diciendo, tiene más sentido, ¿no? De hecho, tú mira una persona, por ejemplo, que de repente despilfarra todo el dinero a lo tonto, o lo regala así o así, a lo tonto, sin ser capaz él de ganar más, está muy mal visto por la sociedad. La sociedad incluso lo rechaza más. Aunque te digan que sí, que la apoyan, la sociedad incluso le rechaza más, porque no ha alcanzado un equilibrio entre él y la comunidad. Entonces, el equilibrio entre la comunidad y el individuo tiene que ser de una relación adecuada y equilibrada. En los sistemas muy individualistas, en sistemas políticos o económicos muy individualistas, el individuo está sobre la comunidad. Y en los llevados al extremo, ¿qué ocurre? Que como todo el mundo, esto por ejemplo ocurrió en Rusia justo cuando salieron del comunismo, donde se convirtieron como en una especie de sociedad muy individual, y entonces nadie pagaba los gastos de comunidad, o sea, cada uno iba a lo suyo y se olvidaban de la comunidad. Y por el contrario, sistemas donde todo el mundo, donde el individuo no vale, esto por ejemplo fue el fascismo de Mussolini, básicamente decía que el individuo es una célula dentro de la comunidad, entonces da igual matar al individuo, puesto que lo importante es el grupo, la comunidad. Y ahí, bajo esa ley, el individuo no importa. Y ambos sistemas van al desastre, porque tanto si te olvidas de la comunidad como si te olvidas del individuo, no hay un equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, si te enseñan que entrégate, dalo todo. De hecho, por ejemplo, mucha gente que deja entrar en su casa a personas que a lo mejor no quieren desarrollarse, acaba muy mal. Y porque estas personas tienen que aprender una serie de lecciones que no quieren aprender. Entonces, aunque la sociedad por un lado te diga algo, por otro lado digamos que no les premia a estas personas que dan todo sin ser capaces de mantener el flujo de recibir. Muchas gracias, Gonzalo. De nada. Me has aclarado bastante. ¿Quién más anima? Yo. A ver, ¿quién? María. Yo. Después de lo de la tormenta, pues aparece una frase que pone: la providencia protege a los que tienen que vivir. Igual que Silvi ha indicado el tema de
de la tormenta, que lo extrapola a la situación actual, pues esta frase también me ha recordado a mí a la situación actual. La actuación de la providencia en esta situación. En realidad, esto lo hablamos en el capítulo 1, todo el mundo se fija el momento de su muerte, antes de nacer o ya más o menos lo sabe. Por lo tanto, durante todo ese tiempo estamos cuidados por la providencia. Por lo tanto, preocuparnos por eventos externos es una tontería. Sí, tenemos que confiar en la providencia, ¿no? O sea, confiar en la providencia y confiar en nuestro yo superior, en nuestra alma. Nos están cuidando todo el tiempo. Fijaros, por ejemplo, los niños, la cantidad de posibilidades de accidentes que tienen, con la cantidad de cosas que hacen, no sé, se me ocurre desde tragarse canicas, salir a la calle, cruzar la calle llena de tráfico, no sé, un montón de cosas, y la cantidad de pocos accidentes que hay en relación. Porque cada niño se puede decir que está en peligro de muerte casi las 24 horas, por todo lo que hace él y el entorno. Y fijaros qué pocos accidentes hay, es que nos están cuidando todo el tiempo. Solamente en el caso de que la persona sea muy obtusa y no quiera escuchar las señales, es cuando ya te dicen, bueno, vale, ya aprende la lección porque, o sea, te hemos mandado 50 señales, has vivido esto ya en tu propia carne no sé cuántas veces y sigues siendo obstinado en esto. Y ya, ya te dicen, mira, ya aprende la lección por tu cuenta porque es que es imposible contigo. Y aunque no tengas conciencia de la protección de la providencia, actúa igual. Sí, claro, claro. Supuestamente cada uno de nosotros tenemos un guía y luego hay un montón de, digamos, en los cielos, de cuidadores a nivel global, cuidadores de la comunidad, cuidadores de un país, cuidadores de las personas, de las familias. Hay un montón de ayuda. Sí, aunque la persona no tenga conciencia o no crea en la protección, o Sí, sí, sí. actuaría de la misma manera, ¿no? Sí, o sea, el que no crea quiere decir que su mente está interfiriendo, pero eso de una forma u otra nos pasa a todos, ¿sabes? Ya he comentado varias veces el caso de una señora que estaba haciendo unos cursos y después de hacer un montón de cursos en varias semanas, le dijo a Dios, Dios, ¿dónde has estado mientras yo he estado haciendo los cursos? Y escuchó una voz nítida que le dijo, yo he estado siempre ahí, la cuestión es dónde has estado tú. Entonces, o sea, la presencia divina, el amor incondicional, el silencio, están ahí irradiando el 100% del tiempo. Y nosotros a lo mejor solamente estamos en esa presencia sintiéndolo a lo mejor el 1%. En cuanto toda la humanidad se ponga a sentir esa presencia, a irradiarla, se terminan las guerras, se termina el hambre, se termina el conflicto. El conflicto viene porque nos hemos separado de esa presencia que está irradiando al 100%. Es que imaginaros lo que puede ser si ya, no sé si algunos sois padres, pero imaginaros el amor de un padre hacia los hijos. Imaginaros lo que es el amor de la inteligencia infinita hacia su creación. O sea, está irradiando un amor incondicional con una intensidad tan grande que es que ama a todos sin igual, independientemente de lo que pienses o de lo que hagas. No hay... De hecho, la misericordia es infinita. Y muchas de las lecciones que tenemos que aprender, las aprendemos por dolor, pero por nuestra propia tontería. Porque solo con que dejemos de actuar ya la cosa por sí misma se equilibra. Cuando hablamos del I Ching, siempre te lleva a no actuar.
porque sabe que de forma natural las cosas se equilibran, como hemos visto en el capítulo 5, que tienden a equilibrarse. Entonces hay una presencia amorosa que está todo el tiempo ayudándonos. Y durante el día y luego durante la noche también. Durante la noche dicen que hay un momento, al menos, donde llegamos a una conexión, digamos, con Dios, la presencia, la inteligencia universal, y eso es lo que nos da vida para el siguiente día. Así que todos estamos bendecidos, realmente. Humberto. Bueno, gracias. Ahí yo me contestaron la pregunta, pero sí, cuando tú relatas el libro, lo vas llevando al lector de una manera muy pedagógica, pegada a la historia y con unos principios fundamentales del conocimiento del ser, de la persona, o me equivoco. Por ejemplo, aquí en el libro, el mismo capítulo donde hagas la preparación, y yo veo pues, perfectamente que, y es difícil no identificarse con Lorenzo, o cuando uno lo va leyendo. Habla pues, bueno, sobre la sencillez, como te había explicado, habla también sobre un poco el cuestionamiento de por qué estamos acá, quién es Dios, todos los dioses son iguales. Y eso, pues, es por conocer un poco la teosofía, el estudio de la comparación de todas las religiones, y de esa manera no generalizar, no hablar específicamente de una, aunque se basa mucho en la parte de la época judía acá, pero el mismo se da cuenta a través de la parte astrológica, después el miedo, después de la tormenta, que todo eso lo hace capacitar a Lorenzo. Y como te digo, el cuestionamiento, el miedo, después el consejo que recibe de que pues, tiene que no tomarlo a la ligera porque no va a recibir ayuda, se puede decir así. Y después termina el capítulo en la parte de la meditación, que se dirige pues a su lugar favorito. Entonces, para mí es interesante ver cómo en este capítulo de la preparación abarca muchos aspectos que más adelante en el libro se van a ver relacionados en esta evolución del personaje, ¿cierto? Sí, de hecho, todo el mundo se hace preguntas metafísicas sobre de dónde venimos, a dónde vamos, quién es Dios. Y enseguida le llegan las respuestas. Y entonces a Lorenzo, por ejemplo, llegan con una tormenta para que comprenda ciertas cosas, con un consejo, con algo que le dice su padrino, y luego siente la necesidad de irse a su árbol favorito, a su sitio de poder, al lugar donde mejor se siente, que tiene un amigo allí, donde puede reflexionar, donde puede hacer la contemplación de todas estas preguntas. Entonces, la mayor parte de las personas se han hecho estas preguntas, lo que pasa que luego el ruido de la vida les hacen olvidarlas, pero son las preguntas principales de un ser humano. Sin estas preguntas probablemente ya habríamos desaparecido como humanidad, porque no son preguntas trascendentes y muchos niños pequeños se las hacen. El tema es que no les enseñan a seguir indagando, a seguir, digamos, teniendo esta capacidad de reflexión sobre las preguntas metafísicas. Pero esto, digamos que es súper importante como ser humano, saber o empezar a desarrollar esta capacidad de diálogo contigo o con tu yo superior o con Dios o con algo que está por encima tuyo, que siempre te da las respuestas.
de hecho, por eso en el libro se recomendó en varios institutos y a los chavales les encantó, porque se sienten comprendidos. Muchas veces los adultos están tan metidos en el ruido de su vida diaria que se han olvidado completamente de las cuestiones principales del hombre. Y en cambio, los niños y los abuelos, que ya hemos hablado de esto de la relación entre niños y abuelos, tienen mayor capacidad para preguntarse, porque tienen más tiempo y porque unos acaban de llegar de esos mundos y otros se están yendo. Y nuestra capacidad como adultos es no olvidarlo, no olvidar esto. Así que es un capítulo muy humano, la verdad. Tiene muchas cosas, Magdalena. Espera, que tienes que poner el audio. Sí, ahora, ya. Sí, bueno, una de las preguntas que tenía ya las ha respondido María, Silvia también, Humberto, está muy bien. Hoy somos unos poquitos más y estamos, bueno, está un poquito más repartido, muy bien. Bueno, pues yo quería retomar un poco lo que ha dicho Humberto del lugar favorito de Lorenzo, en el cual dice al final del capítulo que sintió el amor de Dios en sí mismo. Estaba tumbado en su lugar favorito observando el arco iris. Bueno, a mí me gustan mucho todos los elementos estos del arco iris, el fuego como elemento también, bueno, no he realizado esa pregunta. En este caso hace referencia al arco iris, al igual que Daniel después de la tormenta, estaba reflexionando sobre el pacto del arco iris entre Dios y Noé. ¿Qué significa el arco iris? Y el lugar favorito en el cual Lorenzo medita, es decir, que guarda silencio. Digamos que meditar en este caso es hacer el silencio, ¿no? Que es lo que él consigue cuando está en su lugar favorito, en ese espacio que bueno, que todos tenemos en algún momento. O sea, que son elementos que contribuyen a crear ese espacio de sentir el amor de Dios, guardando el silencio y sentirse amado, me refiero, ¿no? Un poco, si tiene que ver también con el arco iris, con las leyes, con el número 7, con los 7 colores. ¿Qué es lo que has querido tú introducir aquí para que Lorenzo pues, se está preparando, se está iniciando para conocer también las leyes, ¿no? Esas leyes universales. A través del silencio se conecta la mente limitada, es decir, nuestro programa del ego, con el amor universal o la inteligencia infinita. Entonces, digamos que cuando hacemos el silencio, entramos en otra dimensión. Por eso es bueno tener un sitio donde podamos ir de forma recurrente. Puede ser un pequeño altar en nuestra casa, un cuarto específico, un lugar en la naturaleza, allí a encontrarnos con nosotros o a encontrarnos con lo trascendente de nosotros. Las personas que han vivido en algún momento el silencio lo nombran como una experiencia irrepetible, indescriptible, porque sientes esto que hemos hablado del amor de Dios tan grande, solamente en el silencio como que te va envolviendo de una forma tan extraordinaria que las personas que lo han vivido no cambian esa experiencia por ninguna del mundo. Todos los demás son sucedáneos ante esa experiencia, que es encontrarse con la trascendencia, y es una experiencia tan sencilla de obtener solamente con un poco de práctica que es impresionante. Y entonces por eso ya empiezo a meter el tema de la meditación, los 10 minutos de meditación, que es como una práctica sencilla para hacer ese silencio. El pacto del arco iris, si habéis leído la Biblia, y si no estoy yo equivocado, digamos que Dios o el Creador se enfada con los hombres porque se han corrompido y decide acabar, digamos, con su manifestación, con la manifestación. Hay muchas teorías al respecto sobre las veces que, digamos que hay alguna teoría en grupos espirituales donde dicen que Dios ha creado, es como un pintor, pero los personajes que crea en el lienzo tienen vida propia.
Entonces, cuando los personajes se salen del lienzo, tiran el lienzo, que es como destruir lo que ha creado y volverlo a rehacer. Entonces, los seres humanos, digamos que se fueron tan de madre, se corrompieron tanto, que solamente, digamos, Noé fue el que se pudo salvar y pudo salvar, digamos, a lo que podría ser salvable. Que esto es un mito, que hay que interpretarlo. Pero al final, cuando ya acaba el diluvio, y sale el arco iris. El pacto del arco iris quiere decir que Dios nunca va a volver a atentar contra la humanidad de esa forma, para exterminarla. Digamos que es el pacto de Dios para los hombres, que corrobora lo que hemos hablado del amor infinito y de la misericordia infinita, que está siempre ahí, a pesar de todo lo que los hombres pueden hacer. Entonces, según el pacto del arco iris, da igual lo que los hombres hagamos ya, que la misericordia infinita de Dios va a evitar que nos autoeliminemos. Y nunca va a haber un castigo de Dios hacia los hombres, de esa magnitud. De hecho, bueno, obviamente Dios no castiga, es la interpretación que los hombres hacen, porque se sienten culpables, pero... Entonces ahí, en ese capítulo, digamos, lo que se pone de relieve es que tenemos el acceso al amor infinito de Dios y a la presencia de una forma impresionante, y además hay una señal que es el arco iris, que nos recuerda que Dios siempre va a estar allí, aunque nosotros nos olvidemos de nosotros mismos. Así que es un libro que da esperanza realmente, el de la llamada. Sí. Bueno, yo decía que la parte del alma gemela, que es muy dulce, muy bonita, yo quería preguntarte, Ariadna, el nombre de Ariadna, o ¿por qué escogiste Ariadna? ¿Por el significado? ¿O mitológico tal vez? Y el momento en que aparece Ariadna en tu libro, ¿es parte de la evolución espiritual de Lorenzo? Sí, Ariadna representa la parte femenina de la divinidad, simbológicamente en el libro. ¿Vale? Entonces, se puede ver como el encuentro con el alma gemela o el encuentro de Lorenzo simbólicamente con su parte femenina, por primera vez. Entonces, digamos que tiene un encuentro, y obviamente cuando uno integra ambas partes se convierte en la unidad. Por eso el amor no es masculino ni femenino, es más allá, es la integración de ambas energías. Y eso es lo que experimenta Lorenzo. Lo que pasa es que no estaba lo suficientemente maduro, ni él ni ella, como para seguir viviendo esa... Era muy intenso. Entonces tenían que cada uno hacer su camino por su lado, de maduración hasta que se vuelvan a encontrar. Entonces, digamos como que era un momento preciso porque le muestran a Lorenzo el grado de plenitud. En estos dos capítulos le muestran a Lorenzo el grado de plenitud que puede llegar a sentir. Lo que pasa que es solamente como para que lo pruebe y ya nunca lo va a olvidar. Cuando hace la experiencia del silencio, cuando tiene este encuentro amoroso con la parte femenina de la divinidad, ya nunca lo va a olvidar. Y entonces digamos que se lo muestran al principio para que nunca se le olvide en la vida, que eso existe. Pero le lleva a su sitio de poder. Sí, digamos que se ponen a contemplar los dos
desde ese sitio se ponen a contemplar los dos el universo. O sea, ya digamos que lo novelo de tal manera, porque por un lado representa la parte femenina de la divinidad, pero por otro lado también hay una historia donde hay un chico y una chica. Lo que pasa que simbólicamente para Lorenzo representa eso. Y además hay otra cuestión, que es que hay muchas veces que conocemos a alguien y le reconocemos de forma inmediata. Y ellos se reconocen. Quiere decir que habían hecho un pacto antes de nacer. Si no la fastidiaban mucho, en ese pacto antes de nacer se iban a conocer, iban a encontrarse en la vida. De hecho, el guía de Lorenzo se lo enseña para que Lorenzo se anime a reencarnarse, si os acordáis. Entonces, muchas veces, no sé si os ha ocurrido, que habéis visto una persona y habéis dicho, es que nos conocemos de inmediato. Sé lo que piensa, la otra persona sabe lo que pienso yo, y lo que ocurre es que empieza el miedo de forma tan grande, el miedo por esa plenitud, porque lo que ocurre cuando las dos almas, digamos, se juntan, lo que ocurre es que la individualidad de cada uno se pierde. Entonces, lo que está ocurriendo ahí también es que aparece el miedo a perder la individualidad por entrar en algo mucho mayor. Y es por eso que muchas veces en este tipo de relaciones, las personas se encuentran, son encuentros súper intensos. A mí mucha gente me ha contado este tipo de encuentros. Incluso estando casados, han encontrado con su alma gemela, la cantidad de problemas que les ha traído, y el miedo les lleva a la separación, y lo más habitual es que se vuelvan a encontrar en un futuro, en la vida, que es lo que ocurre en el libro. Pero inicialmente hay un encuentro que es tan fuerte que la psique de ambas personas no la pueden integrar, porque es algo muy, muy grande para ellos y se tienen que separar. Y luego, cuando ya están maduros, para el reencuentro se reencuentran. Y esto le ocurre a mucha gente. Lo que pasa es que no se explican por qué han vivido estas relaciones tan intensas, de tan corta duración, y por qué se acaban tan rápido. Y es por el miedo a perder la individualidad. Y el encuentro con el alma gemela, con algunas personas la llama gemela, al igual que con el silencio, no se olvida nunca. Así que lo pongo en el libro para dar esperanza también. Magdalena. Sí, bueno, una de las preguntas es los mundos sutiles, ¿no? Cuando van a su lugar de poder, digamos. Entonces, entrar en los mundos sutiles, ¿qué significa? Es una dimensión externa al mundo físico, además de en este caso como almas gemelas, pero ¿de qué otras maneras, de qué otras formas se puede acceder a ese mundo sutil? Bueno, el mundo sutil está el mundo físico, luego está el mundo psicológico y el espiritual y el divino. Digamos que los mundos sutiles son aquellos que están más allá del mundo físico. Entonces, se puede decir que es el mundo divino y el mundo de la espiritualidad, el mundo espiritual. Entonces, se accede o bien por la gracia de Dios, que de repente vas caminando por la calle, esto le ha pasado a algunos monjes, y de repente tienen una experiencia brutal donde se encuentran en otro estado. Entonces, se pueden dar de forma espontánea por la gracia, se pueden dar por un encuentro amoroso, como es el caso de Lorenzo y Ariadna, o se pueden dar a través de trabajo personal, que es lo que las personas en los grupos espirituales en el fondo es lo que están buscando. Entonces, a través de la meditación, la contemplación, entran en esos mundos que están más allá, digamos, del mundo físico. Y algunos ven a seres desencarnados, otros ven a ángeles, otros directamente tienen conexión con la divinidad de forma directa o indirecta, a través de colores, a través de
todo tipo de experiencias, ¿sabes? Porque al final las experiencias místicas luego la mente las tiene que interpretar, pero están más allá de cualquier posible interpretación o lenguaje. Vale. Pero entonces, Gonzalo, por ejemplo, cuando Lorenzo y Ariadna se encuentran en las escaleras de la plaza principal, sus almas se reconocen, vale, porque son almas más duras. Esos instantes que entran en otra dimensión, eso es otra dimensión, no son... Es que tú imagínate que de repente que estás soñando despierto. Entonces, no sé si has vivido alguna situación de ese estilo, pero en ese momento la alegría y la felicidad que sientes, como que parece que estás caminando, pero estás en otro, estás, como dicen los enamorados, que están en una nube, ¿no? Sí. Pues ahí no sabes dónde están realmente. Vale, bueno, yo lo enfocaba como algo más así, más transpersonal, quizás era la pregunta. No, Si si es que exactamente, algo así. Sí, es que entran en el mundo transpersonal. Sí, ¿no? Porque el transpersonal quiere decir más allá de la persona. La persona. Ajá. Entonces, cuando está con el alma gemela, entra en el mundo transpersonal, efectivamente. Vale. Eso es lo que todos los místicos quieren, entrar en el mundo transpersonal. Algunos... y las posibilidades son inmensas. Hay deportistas, por ejemplo, que hay corredores de ultramaratón que llevan el cuerpo tan al límite que llevar el cuerpo tan al límite les hace entrar en ese mundo y tienen experiencias místicas. Hay personas que a lo mejor le ocurre cocinando. Ponen tanto amor en la cocina, en los platos que cocinan, que eso ya para ellos les eleva a otro plano. Cuando yo he escrito alguna novela, ha habido, cuando he terminado algún capítulo, he dicho, menudo capítulo que he escrito, ¿sabes? No he escrito yo, sino que he entrado en esos mundos y de repente lo han escrito para mí, lo han escrito por mí, me han ayudado. O en las experiencias amorosas de enamoramiento. Entonces, todo eso son, digamos que, formas que tenemos para entrar ahí. Entonces, las escuelas del alma están para ayudarnos a eso, pero se puede dar espontáneamente o se puede dar, digamos, como de forma consciente. Dice, voy a meditar para entrar ahí y sentir eso. Las personas que han sentido el silencio, alguna experiencia de este estilo, es inolvidable. No hay, es que te cambia la vida. Le ocurre también a las personas al borde de la muerte, que han tenido accidentes así repentinos y han vivido experiencias increíbles y han vuelto y ya su vida ha cambiado completamente. Digamos que te cambian los valores, te cambian la escala de valores. Hay un libro que se llama Shangri-La y una película, no sé si igual Humberto la ha visto, de algún actor famoso americano ya hace 50, 60 años, que es esto, que llega a unas montañas, creo que en el Tíbet, donde supuestamente está el paraíso en la Tierra. Y tiene una visita porque se estrella el avión ahí y vive unas experiencias increíbles, se va y luego toda su vida está queriendo retornar y retorna ahí. Si os fijáis, todas las experiencias son muy parecidas. Hay un primer encuentro que le pilla a la persona por sorpresa, luego una separación y luego un encuentro final. Y eso, a nivel amoroso, a nivel del encuentro con Dios y demás. Es un poco así como es el ritmo, ¿no? El patrón. Muy bien. Así que en estos capítulos Lorenzo tiene el primer encuentro. Eso. Yo veo acá en la relación, he podido observar personalmente y con amigos, de que una buena relación o una relación duradera siempre se ha basado primero en la amistad. Y después han llegado a otro nivel esa relación. Cosa que no ha sucedido cuando tú terminas una relación y nunca han sido amigos, nunca más se vuelven a ver. Ahí se rompió. O si llegaron a casarse, pues, y no fueron amigos,
ese término, ese rompimiento es muy doloroso. Entonces, es lo que veo que acá, en esta parte que pones del alma gemela, inician un conocimiento, primero un encuentro espiritual, porque los dos se les notan muy espirituales, un reconocimiento de ellos, cada uno espiritual, después pasan a ser una amistad que a pesar del rompimiento y a pesar de que sabe lo que le va a pasar, al final los dos luchan sin saber cuál va a ser el final y terminan de muy buena manera, ¿no? No es que me está adelantando a lo de la novela, pero eso confirma que ese conocerse inicial es fundamental en cualquier relación. Bueno, en este caso se conocían ya de antes de nacer, porque ya habían hecho un pacto y entonces ya, de hecho, en el siguiente libro también, en el de Esther, Lorenzo es el hijo de Esther. En ese caso, decide hacer ese camino para ayudarle a ella. Así como ella, Ariadna, que se convierte en Esther, ella ayuda a Lorenzo ahora en este tiempo, luego él le ayuda a ella. Entonces, en este caso, a ver, una cosa son las relaciones de pareja o los matrimonios, que hay todo tipo de relaciones posibles, y otra es este encuentro con personas que en el momento en que las has visto las reconoces. Y esto ya va como más allá de la amistad. Y a las personas que les han pasado nunca lo olvidan en su vida. Es un reconocimiento mutuo que va más allá del mundo material. Dices, no sé cómo me puede pasar, cómo puede pasar esto, ¿sabes? No sé. Pues no, es que poco más se puede decir, es que esto es como todo, como la experiencia mística, o lo vives o lo has vivido o no lo has vivido, no hay otra. Y si lo has vivido, lo reconoces, y si no lo has vivido, pues en algún momento dado te tocará. Gracias, Lorenzo. Lorenzo Gonzalo, sí. Gonzalo. Pues Gracias. nada, yo creo que... Yo, María. Gonzalo. No, te quería comentar que si todo el mundo tiene un alma gemela y si las almas gemelas siempre se encuentran en esta vida. Bueno, hay mucha literatura al respecto, pero según lo que yo he estudiado, que tampoco estoy seguro al 100%, pero se encuentran las almas gemelas cuando ambos están preparados. Hay muchas veces que el alma gemela está esperando a la otra persona a que madure. Y está ahí esperando, y a lo mejor espera toda la vida y ya hay que esperar a la siguiente vida. Porque la otra persona no ha madurado. Y entonces esta persona se obsesiona, tiene sueños, dice cómo la otra persona no lo puede ver, si es clarísimo que somos almas gemelas o que tenemos una conexión profunda, pero la otra persona no madura todavía. Y entonces a lo mejor ese encuentro no se produce. En teoría todos tenemos, digamos, un grupo de alma, como una comunidad a la que pertenecemos, gemela, ¿no? Que vamos haciendo el camino de retorno, y luego un alma gemela que teóricamente va a crear un ser, digamos, mayor con la experiencia de ambas. Pero esto es la teoría. Yo aquí ya no estoy al 100% seguro, porque he leído muchas cosas contradictorias incluso. Pero según a mí me lo explicaron, cuando en el proceso de bajada, digamos, la célula se divide en dos, cada uno vive sus experiencias y luego cuando están preparados esa célula se vuelve a integrar en la anterior con mayor
con mayor experiencia y mayor sabiduría. Entonces, en teoría, sí, todo el mundo tenemos un alma gemela. ¿Y siempre encarnan hombre y mujer o puede ser...? Hay muchos casos. Lo suyo es que sean hombre y mujer y que puedan ser pareja. Pero hay veces que a lo mejor pueden estar en la misma familia, un abuelo y una nieta. Puede ser que sean hermanos. Puede ser que sean conocidos, que estén en la misma familia, no sé. Hay bastante casuística. Ya te digo que no estoy al 100% seguro de que esto sea así al 100%. Porque es un tema que se ha escrito tanto que al final he leído muchas cosas y algunas son contradictorias. Pero lo que a mí me enseñaron es lo que os comento, que cuando las dos almas están integradas, maduras, se integran en una nueva, que es lo que va a ocurrir digamos, en el tercer libro de la saga, vamos, que ya Esther y Lorenzo ya son una nueva alma iluminada, ¿no? Silvia. Gonzalo, a ver, en base a mi experiencia propia, quería preguntarte en relación con esto. A ver, yo es que tuve una relación con una persona que, bueno, todo lo que dices tú, ¿no? De eso que conoces a alguien y lo miras y lo sabes todo, ¿no? Es como mirar a los ojos y ver con claridad todo de otra persona, aunque no lo hayas visto nunca. Y por cosas del destino, pues ya no estamos juntos, pero luego, por ejemplo, tengo a mi hermana, somos hermanas por parte de padre, y nosotras estuvimos un periodo de 10 años sin vernos y después de 10 años nos volvimos a ver y era como si nunca hubiera pasado el tiempo. Fue sentarnos y ponernos a hablar y son dos personas en mi vida que son muy importantes, entonces quería yo más o menos, como no lo tengo yo del todo claro, ¿sabes? Es la diferencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo con mi hermana, bueno, mi hermana, por ejemplo, cuando hago las meditaciones, ella siempre es mi guía. Entonces, que me aclares tú un poquito o que me, ¿sabes? No Me sé des si un poquito de orientación, sí. porque a veces a lo mejor yo me confundo. No sé si la primera persona será tu alma gemela o no. A veces hay mucha emoción, pero tiene pinta que tu hermana no. O sea, tu hermana puede ser tu guía, puede que hayáis hecho un pacto para ayudaros mutuamente, pero no parece que por lo que yo consideraría lo que es un alma gemela, vamos, o lo que es una intensidad tan grande donde se conocen las dos personas sin apenas haberse visto antes, ¿sabes? Parece que tu hermana y tú habéis hecho un pacto donde ella a lo mejor te está ayudando y habría que analizarlo un poco más en profundidad. Pero por lo que has comentado, yo de decantarme me decantaría por la primera, de los dos. Eso, Pero sí. claro, hay que verlo. Sí. Es que no... Ya os digo que es un tema peliagudo, porque hay mucho romanticismo al respecto también, entonces... Pero normalmente cuando hay un sentimiento de verdad, dice, mira, es que ya conozco a esta persona, sé cómo piensa, sé todo lo que hace, es imposible engañarle porque él sabe lo que yo estoy pensando, o ella, y normalmente se produce la separación, que normalmente es brusca. Pero este es el patrón general. Ya te digo que luego caso por caso hay un montón de casos. La separación es brusca por el miedo al reconocimiento, porque ves en el otro todo lo que no quieres ver en ti. Entonces no sé si la relación entre almas gemelas es tan compleja, tan complicada, porque el otro hace de espejo al 100%. Normalmente en las relaciones es así, pero aquí es así. Entonces, el miedo surge además porque el otro te muestra lo que realmente tú no quieres ver de ti.
Sí. Porque dice, esta persona me ha desnudado completamente, esta pareja. Y sin conocerme, así que... Muchas gracias, Gonzalo. Pues nada, muchísimas gracias Ya llevamos 1 hora y ahora tengo otro evento. Y nada, muchísimas gracias por estos encuentros. Espero que os estén aportando. Sí, muy bien. Y nada, muchísimas gracias y lo subimos al canal de YouTube para que lo tengáis ahí también. Sí. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Hasta luego. Gracias, Gonzalo. Hasta Al luego grupo y también. muchas gracias. Hasta la Gracias. Hasta próxima. luego. Hasta otra. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. De igual manera. Adiós.